Bueno, entonces, sin más preámbulo, quisiera agradecerles pues, a los que se han podido ir conectando. Les pido disculpas por el inconveniente técnico ese que no esperábamos. Y bueno, quisiera presentarles a Nathan Ryan. Nathan es profesor en la Universidad de Bucknell en Estados Unidos y nos va a estar hablando hoy sobre formas modulares y computación. Bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por invitarme para hablar acá. Como Adrián comentó, soy un profesor, soy matemático y hago teoría de números, y lo que quiero darles hoy es una introducción a las formas modulares y hablar un poco de mi área de investigación, que es cómo hacer cosas computacionales, aspectos computacionales de las formas modulares. Entonces, lo que quiero hacer es empezar, la primera parte de la charla va a ser como un poco por arriba, un como vistazo del tema, y después al final termino con unos resultados míos y de otros. Ok, entonces, eso no funcionó, así que tengo mal. Okay. Entonces, si alguien te habla sobre las formas modulares, en general hay tres interpretaciones diferentes que te pueden dar. Una es que es solamente una función compleja analítica, y eso, digo, tradicionalmente, históricamente, vienen de ahí. Una versión un poco más algebraica es que se puede pensar una forma modular como una función sobre un retículo o un látice. Y una definición más geométrica es que se puede pensar como una regla sobre un espacio móduli. Yo no trabajo mucho en la geometría, así que mi énfasis es más esta definición de acá. Voy a usar esta forma de pensar una forma modular para motivar la definición y también para dar unos ejemplos de formas modulares. Acá es muchas veces cuando uno da una charla sobre formas modulares se empieza con la definición. Y la definición es apestosa, o sea, es muy complicada, es muy fea, pero sin embargo estoy dando la definición, y después lo que voy a hacer justamente después de la definición es motivarla. O sea, hablar un poco de dónde vienen esta ecuación funcional un poco rara y cosas así. O sea, lo importante para ahora es pensar que una forma modular tiene un parámetro que se llama el peso, que se denota con K, y es una función holomorfa sobre el semiplano superior que cumple las siguientes condiciones. La primera es una ecuación funcional, y también tiene cierto comportamiento, está acotado con z tendiendo al infinito. En general, cualquier forma modular tiene estos ingredientes. Tiene algo que se llama un peso, algún semiplano superior que es como el dominio de la función, una ecuación funcional como esta, un grupo que determina la ecuación funcional, y después algún comportamiento con z tendiendo al infinito. ¿Okay? Esos son los ingredientes en términos generales. Lo que voy a hacer ahora es motivar esta ecuación funcional en particular. Inmediatamente, si uno quiere, puede cambiar este grupo SL2 de Z con un subgrupo de ese grupo llamado gamma 0 de n, que son todos los elementos de SL2 de Z con esta entrada de la matriz igual a 0 módulo n. Y si tenemos un grupo de ese tipo, se dice que la fórmula también tiene otro parámetro que se llama el nivel, y es el n en el módulo de la definición. ¿Okay? No espero que todos entiendan esta definición en el momento. Lo que voy a hacer ahora es más o menos un poco motivar la definición y después dar ejemplos en un ratito. Okay. Como les comenté, la interpretación que yo uso para una forma modular es que es una función en un retículo. No sé si todos saben lo que es un retículo, así que pongo la definición. Un retículo lambda es un subconjunto de los complejos, y es un grupo abeliano libre o un z-módulo generado por dos números complejos, tales que omega 2 y omega 1 son linealmente independientes sobre R. O sea que el cociente omega 1 sobre omega 2 es un número que no es un número real. ¿Okay?
O sea, se puede pensar que el lambda, este retículo, es como la suma de z omega 1 más z omega 2. O sea, son, o en un dibujo se puede pensar que acá tengo un omega 1, acá tengo el omega 2, y estoy mirando todas las combinaciones lineales sobre z de estos dos elementos de C. ¿Okay? No sé cómo manejan preguntas, no veo el chat, no sé si me pueden interrumpir, pero cualquier cosa que me interrumpan si hay dudas o preguntas. Eso depende de vos. O sea, si vos querés permitir que te hagan preguntas en el momento, pues les decimos eso de una vez. O Ok, si no, puede ser si al está final. bien, que me interrumpan si hay preguntas. Y de vez en cuando también haré una pausa para que se puedan Perfecto, organizarse antes de hacer la pregunta. perfecto. Pero por ahora estamos bien. ¿Sí? Ok, entonces esta es la definición de un retículo. Es como un espacio vectorial, pero con coeficientes no en un cuerpo, pero en Z, en los enteros. Entonces, muchas veces cuando uno estudia un espacio como este, hay ciertas funciones que alguien quiere definir sobre el retículo. Y una clase de funciones interesantes son funciones homogéneas. Y tienen un grado que es menos k. Y la definición es esta, que si multiplico el retículo por algún escalar, lo que pasa es que sale el escalar con una potencia de menos k. Tal vez esto les parece un poco raro, pero algo como una función, como un polinomio homogéneo sería un ejemplo de este tipo de función. Y la idea es si esto funciona para todo alfa en z, entonces se dice que es una función homogénea. Ahora vamos a empezar la conexión bueno, vamos a ver que en un sentido las formas modulares son funciones homogéneas con más propiedades, pero a lo mínimo son funciones homogéneas sobre retículos. ¿Okay? Entonces la primera cosa que vamos a hacer es normalizar la base. O sea, si tenemos esta base, omega 1, omega 2, si cambiamos el retículo multiplicando por el omega 2, nos da una base z,1, donde z es nada más que el cociente de omega 1 sobre omega 2. Y tal vez eso les parece un poco raro, que vamos a perder información, pero si de hecho la función f es una función homogénea, se ve que se puede recuperar toda la información de los valores de f en este retículo renormalizado usando solo la función original. O sea que tenemos, hablando de la función f, tenemos la misma información si tenemos el retículo renormalizado o el retículo original. ¿Okay? Entonces no perdemos nada con esta renormalización. Algo más importante es si tengo un retículo, por ejemplo, si tengo un retículo con base omega 1 y omega 2, y si multiplico por algún elemento de GL2, o sea, matrices invertibles con entradas en Z, si tengo omega 1 o omega 2, y esto es igual a algún par de números complejos alfa 1, alfa 2, estos retículos son los mismos, o sea, que son isométricos, que son iguales. O sea, multiplicar por un elemento de GL2 de Z, multiplicar la base por un elemento de GL2 de Z, no cambia para nada el retículo. Y por ahí entra el grupo, o sea, este grupo modular que habla que nos da ciertas propiedades o sea, por eso tenemos el grupo que aparece en la definición. Necesitamos un grupo porque hay esta invarianza de retículos sobre la acción de este grupo GL2. ¿Okay? Entonces acá, al final llegamos a la ecuación funcional. Si se acuerdan, la idea es, quiero hablar de por qué esto es cierto. O sea, por qué una función homogénea cumple esta ecuación. ¿Okay? Si se acuerdan, tenemos estos dos elementos, omega 1 y omega 2, que es una base para el retículo lambda. Si defino z como el cociente de los dos, y ahora defino la función f de z, f minúscula, como esta función homogénea de z, los enteros, del retículo generado por z y 1,
Entonces lo que hacemos ahora, como les dije recién, si multiplico por un elemento de GL2 de Z, la matriz es invariante bajo eso y el producto de esta matriz por la base me da exactamente estas como transformaciones lineales. Ahora podemos llegar a esta conclusión. O sea, si empiezo con f de z, por definición es esta función homogénea evaluada en el retículo zz más z1. Y ahora, como acá estoy usando la invariancia bajo GL2 y se ve que puedo cambiar esta z con la imagen a z más b y este 1 con cz más d. Esto es igual, esta igualdad vale porque estoy actuando sobre GL2 de z. Y ahora, como f es homogénea, lo que puedo hacer es sacar un factor de cz más d, que es esto de acá. Pero cuando lo saco me da un cz más d a la menos k afuera. Y otra vez, por la definición de f minúscula, me da esta igualdad de acá. ¿Ok? O sea, tal vez al principio pareció un poco raro, pero espero que con esta discusión se ve un poco más de por dónde viene la ecuación funcional. Que no es tan rara si lo pensamos de esta manera. ¿Ok? Preguntas. ¿No? Ok. Entonces, una cosa que quiero observar ahora es, si miramos esta ecuación funcional, lo escribí de otra manera antes, así que lo voy a escribir de esa manera ahora. FAZ más B sobre CZ más D es igual a CZ más D a la K por F de Z. ¿Ok? Y entonces usando... Si, por ejemplo, tomo el elemento... Si pensamos en un elemento de GL2, por ejemplo, el elemento 1101, eso se ve que es un elemento de GL2, es invertible y todas las entradas son los enteros. O sea, y en esta ecuación funcional, si cambio esto, si pongo esto como A, esto como B, como C y como D, vemos que esto reduce a AZ más B, Z más 1 sobre CZ más D. CZ es 0, así que tengo un 1 acá. Este CZ más D es igual. Y tengo F de Z. O sea, en particular, una forma modular o una función homogénea, y en particular una forma modular, cumple esta periodicidad. O sea, que es F de Z más 1 es igual a F de Z. Tiene esa simetría, pero también tiene otras. De hecho, tiene una simetría para cada elemento de GL2, en este caso SL2, si estamos hablando de formas modulares. Por ejemplo, si tomo el elemento 0, 1, menos 1, 0, y hago lo mismo, también se ve que eso es un elemento de GL2, en particular de SL2 también. Y hacemos lo mismo, hacemos AZ más B sobre CZ más D. O sea, esto es una simetría muy importante en el plano en los complejos, esta inversión por el círculo. Y eso me da que es CZ más D es menos Z a la K F de Z. Tal vez no es tan linda como la otra, que es solamente periodicidad, pero esto también es una simetría que cumple todas las formas modulares de SL2, por lo menos. ¿Ok? Ok, ahora lo que queremos hacer, estoy hablando mucho de GL2, pero las formas modulares se definen sobre SL2, así que tengo que comentar algo de eso. Ok, entonces solamente quiero pensar en funciones que son definidas en el semiplano superior, o sea, los complejos con parte imaginaria positiva. GL2 no actúa sobre H porque puede mandar elementos en el plano superior al plano inferior, por tener determinante menos 1. Pero en vez de GL2, podemos pensar en SL2 de Z, que son los elementos de GL2 que son con determinante positiva. Y eso sí actúa sobre H y actúa sobre como transformaciones lineales, fraccionales, no sé cómo traducirlo, los de Moebius. O sea, en particular, si tomo una Z en H, eso va
AZ más B sobre CZ más D. ¿Okay? Y por eso cambiamos de GL2 a SL2 para tener esta acción. Ok. Ahora les quiero dar un ejemplo. Hay varios ejemplos que les voy a dar ahora y vamos a hablar de ciertas propiedades que tiene. Por ejemplo, la más importante, la más básica, es esta que se llama la serie de Eisenstein. Y lo único que hago es la suma de 1 sobre gamma a la k para cada elemento no cero, no nulo del lambda. O sea, en un sentido es la función tal vez más sencilla para nosotros. Entonces lo que quiero verificar es que es homogénea y no creo que es tan difícil. Lo que hago es cambio el lambda por algún escalar por lambda y eso cambia un alfa no cero y eso cambia esto o sea, no cambia, lo único que cambia es gamma por alfa gamma y ahí esto también se ve que esto es 1 sobre alfa a la k, 1 sobre gamma a la k. Entonces saco este alfa a la menos k y se ve que es una función homogénea de grado menos k. Y en particular, eso dice que esta función, si es una forma modular, cumple la ecuación funcional. Hemos verificado eso por todo el trabajo que hicimos recién. Y además, si uno piensa en, no sé, cálculo 2, algo así, se puede ver que para k igual mayor o igual a 4, se ve que esto converge absolutamente y en particular es una función holomorfa definida en el semiplano superior. Y por eso se ve que es una forma modular. Pero hasta ahora esto no tiene nada que ver con teoría de números. Salvo que aparece en los enteros muchas veces, no se ve obviamente que tiene algo que ver con teoría de números. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a cambiar el orden, como la serie converge absolutamente, podemos cambiar el orden de los términos y nos va a dar algo lindo que sí obviamente tiene que ver con teoría de números. ¿Ok? Como les dije antes, las funciones modulares son periódicas y eso implica que tiene una expansión de Fourier y esto se llama la coexpansión de una forma modular. O sea, si tomamos una forma modular, independiente de la definición, si la escribimos como una expansión de Fourier en Q, se dice que es la coexpansión. Algo más, si como una fórmula está acotada con z tendiendo al infinito, que es una propiedad importante también de las fórmulas, se ve que solo aparecen coeficientes con índice no negativo. O sea que si n es negativo, todos los coeficientes se anulan. Y algo más importante también es si por alguna razón el coeficiente de índice 0 es 0, se dice que es una forma cuspidal. Y las formas cuspidales son las que son más interesantes. O sea, los de Einstein son importantes, pero tal vez no tan interesantes. Y tal vez hablaré un poco de la diferencia. Una cosa es que siempre hay series Eisenstein y las fórmulas son bien conocidas y fáciles de entender y de implementar. Son difíciles de descubrir tal vez, pero son fáciles en general de implementar. Y estoy hablando de la perspectiva de alguien que hace computación. Bueno, si tomo los elementos los términos en la definición de la serie de Einstein, si tomo estos términos y los reorganizo en cierta manera, me da que G sub K de Z es 2Z de K. Eso ya es importante, pero esta es la función z de Riemann y este es un valor especial de la función z de Riemann. Y también de repente aparece una función aritmética, o sea que este sigma sub k menos 1 es la suma de potencias divisores de n. O sea, esta cosa que tuvo una definición analítica y después una definición sobre retículos, de repente nos da algo que sí, obviamente tiene que ver con teoría de números. Y eso es para mí una cosa linda de esta teoría. Otro ejemplo es este, que
la función delta, que es, creo que fue descubierta tal vez por Ramanujan, o si no, por ahí. Y él, u otro, creo que era él escribió le interesó esta función de acá, que es un producto infinito, Q1 menos Q a la n a la 24, y después, bueno, siendo Ramanujan, escribió algunos coeficientes y de repente observó algo. Y lo que observó es, por ejemplo, si tomo menos 24 y 252 y tomo el producto, me da menos 648. Si tomo el menos 2 y el 4830 y miro el coeficiente de Q a la 10, me da el producto ese. Así que lo que hizo era observar que estos coeficientes, los tau de n, tau de 2, tau de 3, tau de 4, etc., son multiplicativos. O sea que si tomo dos índices coprimos, perdón, dejé algo en inglés. Si tomo dos coeficientes coprimos y hago el producto de tau de A por B es igual a tau de A de tau de B. Y además, sabiendo los valores en un T sub P más bajo, te da todos los valores de tau para potencias de P. ¿Okay? Y Mordell era el primero que demostró que era una forma cuspidal peso 12. Y se ve que es cuspidal porque, bueno, el A0 es igual a 0. O sea, no empieza con 1 más algo, empieza con 0 más Q. ¿Ok? Eso es un ejemplo famoso. Hay una conjetura famosa que dice que estos coeficientes, los tau sub n, nunca son ceros. Que siempre tienen un valor distinto que 0. Y eso es una conjetura de Lamer que tiene como, no sé, 80 años sin resolver. El año pasado alguien anunció una abstracción, pero había un error. Ok, entonces lo que quiero hablar muy por arriba, o sea, podría dar una charla entera sobre los operadores de Hecke, pero quiero acá sacar los detalles más importantes. O sea, lo que hay es, para cada n, existe un operador T sub n que toma formas modulares de peso k y de nivel n a formas modulares de peso k y nivel n. Se puede demostrar usando cosas como Riemann-Roch, que este espacio es de dimensión finita, así que esto se puede pensar como una matriz finita, pero existe, para cada entero n existe un operador de este tipo. Son multiplicativos, o sea, si n y m son coprimos, tenemos esta propiedad acá. Y también si tenemos, para todo primo P, para calcular TP a la R, es suficiente tener el valor del T sub P porque hay una definición recursiva a partir de la T sub P. Y de hecho es muy parecida a esta ecuación, o sea, de hecho es igual a esta definición de acá abajo. O sea, esto es más o menos equivalente. Y entonces, la parte más importante es que hay una base finita de formas modulares, peso K y nivel N, que consiste de autoformas para los T sub N. Y esto es porque los T sub N conmutan y son normales. O sea, hay un producto interno y son normales bajo este producto interno, así que te da una familia una base de autoformas. Y estos coeficientes de estas formas son importantes en la teoría de números. Y de hecho, se sabe que los autovalores, en el caso de formas modulares clásicas, si tengo, por ejemplo, si T sub P de F es igual a lambda sub P de F, o sea, si tengo F una autoforma de T sub P y con autovalor lambda sub P, se sabe que el coeficiente de Fourier, si normalizamos F, para que empieza con 1 por Q, sabemos que el peísimo coeficiente de la expansión de Fourier es igual a este autovalor. O sea, es una manera indirecta de calcular los coeficientes de Fourier de la forma modular. Esto vale para formas clásicas, pero cuando cambiamos el contexto a grupos diferentes de SL2, vamos a ver que no siempre se cumple esto.
Les quiero dar un ejemplo más que tiene que ver con, que sí tiene una conexión muy importante con con teoría de números. A cada curva elíptica, por ejemplo, si esto es en Sage, que es un sistema que yo uso en mi investigación, si tomo la curva elíptica usando la etiqueta de Cremona, 37A, que es esta curva famosa que tiene que ver con cuáles enteros son, cuáles pares de enteros consecutivos son igual, no, perdón, es otra curva. Pero esta es una curva que se puede definir de esta manera, y al cuadrado más y es igual a x al cubo menos x. Y de hecho, hay una correspondencia que Wiles demostró, Wiles y otros demostraron en su demostración del último teorema de Fermat, que dice para cada forma modular de peso 2 de nivel n con coeficientes enteros, existe una curva elíptica que tiene la misma función L. No voy a hablar mucho de lo que es una función L, pero la función L se determina por los coeficientes de Fourier para la forma modular y se determina usando conteo de puntos sobre z módulo p para la curva elíptica. Y el milagro es que estos coeficientes de la forma modular y estos conteos de puntos de curvas elípticas son iguales. Y eso era lo que demostró Wiles en su demostración el modularity conjecture, y eso implicó el último teorema de Fermat. Así que esto es bien, espero que están convencidos por lo menos un poco que estas fórmulas sí son importantes en teoría de números. No sé si ustedes han visto esto. Yo soy uno de los editores del LMSDB y soy uno de los fundadores de lo mismo. Y esto es una base de datos que la idea es que se puede usar tanto para investigación que para aprender un poco de lo que es la teoría de números en este tipo de teoría de números, de curvas y formas modulares y cosas, y funciones N, las conexiones entre esas cosas. Así que si no lo han visto, les recomiendo que pasen un poco de tiempo ahí, aprender un poco de todo esto. Y la perspectiva que tiene la LMSDB es que mucho de teoría de números se puede encapsular en este dibujo de acá. Hoy estamos hablando más de esto. Acá viven las formas modulares. Y estas cosas de acá estas dos son más como geométricas, así que yo no trabajo mucho en eso. Y las funciones L son como yo también trabajo mucho en funciones L, pero no estoy hablando mucho de eso hoy. Pero también, por ejemplo, una función L famosa es la función Z de Riemann. Así que ya apareció una vez una función L en esta charla. Ok, entonces tal vez tomo una pausa ahí a ver si hay preguntas. ¿No? Ok, entonces sigo. Entonces lo que les quiero dar ahora son unas aplicaciones de formas modulares. Como ya hablé un poco del último teorema de Fermat, voy a hablar un poco del teorema 290, particiones de enteros y el problema de números congruentes. Entonces, para empezar tengo que definir lo que es una forma cuadrática. Bueno, no voy a definir lo que es una forma cuadrática, pero lo que es un polinomio homogéneo de grado 2. Para nosotros son coeficientes en z. Entonces lo que me interesa es este número de acá, que es R sub Q de N, que es el número, la cantidad de representaciones de N por la forma cuadrática Q. O sea, que es la cantidad de soluciones a esta ecuación de acá. Fijo el N y después paso por todo este retículo y pido cuántas veces tengo esta igualdad. Usando esto puedo definir una teta serie, que es 1 más esto, y esto esta es la coexpansión de las series teta, y es un teorema de varias personas que dice que es una forma modular de peso k sobre 2, donde el k es como la cantidad de variables, y
y el nivel, tiene nivel, y el nivel es dado por algunos datos de Q. O sea, en particular lo que hago es si tomo la forma cuadrática, lo escribo como una matriz y tomo algo como el nivel de la forma cuadrática que tiene que ver con el determinante de la matriz, de ahí sale el nivel. ¿Okay? Y es posible que K sobre 2 puede ser un medio entero en vez de un entero, y hay toda una teoría de formas modulares de peso medio entero también. No es igual a la definición que di antes, pero es más o menos, tiene mismo como la misma onda, o sea, tiene ecuación funcional, tiene un grupo, tiene todas esas cosas que uno quiere. Entonces, un teorema de Manjul-Bhargava y John Henke es esta. Si tenemos una forma cuadrática con coeficientes enteros, si este número es positivo, o sea, si la forma cuadrática representa todos los números menor o igual a 290, representa todos los números. Eso es algo para mí muy lindo. O sea, este es un teorema bastante lindo. Y hay también un teorema que dice que hay el teorema de 15, que era de John Conway, que recién falleció, y él tiene un teorema que para otra clase de formas modulares dice que si representa todos los números menor o igual a 15, representa todos los números, todos los enteros. Y esto es algo un poco diferente, tiene es la misma idea del teorema, pero es un poco más difícil porque es una clase más general de formas cuadráticas y por eso necesitamos hasta 290 en vez de hasta 15. Y la demostración de este teorema involucró muchas computaciones de muchas formas modulares para ver qué tipo de series teta teníamos en los espacios y cosas así. Así que es un teorema que tenía páginas y páginas de computación y de ahí sale un resultado bastante lindo. Otra motivación original de las formas modulares son las particiones de n. O sea, P de n es la función que es un conteo de sucesiones no crecientes de enteros que suman a n. Por ejemplo, algo como P de 3 sería, tenemos que mirar las sucesiones no crecientes que suman a 3, por ejemplo, puede ser 3, 0, 2, 1, 1, 1, 1, o sea, etc. Ahorita esos son todos. Sí, creo que son todos, tal vez. O sea, de P de 3 sería 3. Lo que descubrió Ramanujan, Ramanujan tiene un papel muy importante en la historia de teoremas en general, pero formas modulares en particular. Él demostró que hay ciertas congruencias si miramos ciertas sucesiones aritméticas de enteros, se ve que la cantidad de particiones que son 4, de enteros que son 4 módulo 5, esa cantidad de particiones es 0 módulo 5. Y hay resultados parecidos para 5, 7 y 11. Ken Ono en los años 90 demostró algo más general, que hay infinitas congruencias de la forma P a n más b igual a 0 módulo L, y que hay para cada L mayor o igual a 5, hay infinitas congruencias de esta forma. Y Ahlgren tomó este resultado de Ono y lo generalizó para módulos compuestos con primos con 6. Y eso, vamos a ver, porque esto tiene que ver con formas modulares, pero todas las demostraciones de Ahlgren y Ono eran cosas en formas modulares. Pero antes de llegar ahí, quiero hablar un poco de lo que es un overpartition. Y bueno, esta suma, P subrayada de n, es la cantidad de sucesiones no crecientes de enteros positivos que suman a n, o sea, son casi como las particiones, pero tenemos podemos poner un techito en los enteros la primera vez que aparecen. O sea, para mirar los overpartitions de 4, se ve que hay 4, también podemos poner el techito en 4, 3 más 1, también podemos poner el techito ahí porque es la primera vez que aparece el 3, 3 más 1 techito, 3 techito más 1 techito, y etc. Y tal vez las interesantes son acá, por ejemplo, el 1 más 1 más 1 más 1, hay hay 2 solo porque no podemos poner el techito acá porque el techito ya se usó en la primera ocurrencia del. ¿Okay? Entonces, lo que esto dice es que la cantidad de overpartitions de 4 es igual a 14. ¿Okay?
Y estos, bueno, no soy experto en los over partitions, pero tiene muchas aplicaciones a teoría de representaciones, como polinomios de map y cosas así. Tiene muchas aplicaciones a otros lados. Resulta que si tomamos estos particiones y los ponemos más o menos en una expansión, en una quick expansión, son formas modulares. Son formas modulares de peso medio entero, con carácter tal vez y con nivel. O sea que hay ciertos parámetros, pero en principio son formas modulares. Entonces, algo que recién hice con 3 compañeros era demostrar que hay un algoritmo que nos deja calcular estos numeritos, estas expansiones de manera rápida y determinar si hay otras congruencias como las de Ramanujan. Por ejemplo, demostramos en este paper que hay infinitas congruencias de esta forma para cualquier m distinto que de los 4007 módulo 9791. O sea que es otra forma es una congruencia AM más B igual al 0 módulo, un módulo, en este caso 17. Es diferente de los que encontró Ramanujan, de los que encontró, bueno, Ramanujan, Ono y Ogren, porque viven en una sucesión aritmética distinta de donde viven los de ellos. Así que es un resultado diferente. No estamos recuperando ninguno de sus congruencias, son congruencias nuevas y distintas. Otro problema, otra aplicación de las formas modulares, esta es tal vez la aplicación más antigua. Esto es un problema que tiene más de 1000 años sin resolver. Creo que es un problema que escribió Fibonacci en su libro Abeki, tal vez. Y el problema es decidir si lo entero es el área, puede ser el área de un triángulo rectángulo con lados racionales. Por ejemplo, tal vez alguien puede ver un ejemplo. Si les pregunto, por ejemplo, si 6 es congruente, ¿qué dirían? ¿Sí o no? Lo que tenemos que hacer para decidir si es un número congruente, o sea, si 6 sí es el área de un triángulo rectángulo, tenemos que encontrar un triángulo rectángulo con lados racionales que tiene área 6. Y tal vez el triángulo más famoso es el triángulo 3, 4, 5. Y vemos que el área de ese triángulo es 6, así que sí, 6 es un número congruente. ¿Ok? Entonces, tal vez si les pregunto ahora si 5 es un número congruente, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? O sea, hay que encontrar un triángulo rectángulo con lados racionales cuyo área es igual a 5. ¿Ok? Y creo que este es el problema que postuló el Fibonacci no sé mucho de la historia, pero a un patrón, o sea, tenía este problema, lo compartió con una persona rica y ahí vivió el año con él trabajando este problema, algo así. Pero resulta que sí es un número congruente porque si construimos el triángulo con lado 3 medios, 20 tercios y 41 sextos, sí tiene áreas. O sea, se puede hacer, pero ya se puede sentir que es un poco complicado. O sea, pedir esta pregunta para 6 era fácil, pero para hacer la misma pregunta para 5 se ve tal vez un poco menos intuitivo, por lo menos más difícil. Y se hace aún peor, por ejemplo, si pido si 157 es congruente o no, resulta que sí, pero el triángulo rectángulo más simple con área 127 tiene lados racionales, algo como P sobre Q, donde P tiene 20 dígitos y Q tiene 20 dígitos también. O sea que ya con un número bastante chico, como 157, se ve que es muy difícil encontrar el triángulo. Y esa es la manera más fácil de verificar si es un número congruente, ¿no? O sea, si podemos construir el triángulo, ya estamos. Tenemos la demostración que sí es un número congruente. Entonces, el problema es decidir sin construir el triángulo si el número dado es un número congruente o no. Entonces, una solución bajo la conjetura de Purchase, Whittington, Dyer, que es una conjetura que se trata de curvas elípticas y funciones L,
Tunnel demostró que sí hay un algoritmo de orden n al 3 medios para decidir si n es congruente. Y la demostración es puro formas modulares y funciones L. Usa series teta que definimos recién, resultados de Shimura, Coates, Wiles, Walsh-Prochet y muchos más. Pero lo que hice con Eric Bach en 2006, era mi primera publicación, era bajo la conjetura del BST, mejoramos este algoritmo de Tunnel a algo que era un algoritmo aleatorio de orden n algún medio, a la raíz cuadrada de n, y después también un algoritmo determinístico de orden n a un medio y con almacenamiento de muy poco almacenamiento. Así que esto es otra manera de usar formas modulares y calcular cosas sobre formas modulares. Ok. Entonces tal vez hago una pausa a ver si hay preguntas de estas aplicaciones o de otras. Yo tengo una pregunta, Nathan. Sí. Donde vos mencionaste el resultado reciente del año pasado con tus colegas, Sí. se pueden calcular las formas modulares pues, generadas o con coeficientes de Fourier, la función de particiones y la de las overpartitions. Sí. Para la P barra o P techo de n, para esa también pueden encontrar, existen congruencias tipo las de Ramanujan. Sí, pero es mucho más difícil escribir. O sea, son muy grandes y Son más difíciles de escribir. difíciles. O sea, los A y los B son muy grandes. Así que, porque la función esa también crece mucho más rápido que la... Sí, algo así. Okay. Y lo que hicimos en este paper, desarrollamos un algoritmo para calcular lo que son eta quotients y sus expansiones en cualquier cúspide. Y con eso podemos usar un teorema de Trier para encontrar congruencias como estas. Así que lo nuevo no era calcular esta forma en particular, pero calcular cualquier eta quotient para que podamos en cualquier cúspide para poder aplicar los teoremas de Trier. Entiendo. Si no hay problema, tenemos una pregunta en el chat de Gabriel Chicas. Por favor. Dice, Gabriel, la función generatriz de la función de particiones P de n puede expresarse como un producto infinito. ¿Existe una expresión similar para la función generatriz de las overpartitions? Sí, o sea, sí, porque es lo que se llama, bueno, en inglés se dice que son eta quotients. O sea, esto es más o menos 1 sobre eta de 24z, que es más o menos el mismo, es más o menos esto sin el 24. O sea, esto de acá, pero sin la potencia del 24. Entonces, lo que el de partitions es algo así. Creo que el over partitions está en el artículo que está en el archive. Si me acuerdo es algo, no sé si es esto dividido por esto. Es algo así, no me acuerdo exactamente cuál es, pero cada función eta se puede escribir como un producto infinito. También así tenemos un cociente de productos infinitos. Así, entonces sí hay, pero tal vez no solo un producto, tal vez es más un cociente infinito, si eso tiene sentido. Gracias. ¿Algo más? ¿O estamos bien? Creo que esas son las preguntas de momento. Ok, entonces lo que no creo que falta mucho, ni en tiempo, ni en... Sí. Entonces lo que quiero hablar un poco es un poco más de lo que quiere decir calcular formas modulares. En general hay 3 interpretaciones de lo que quiere decir calcular una forma modular. Uno sería, por ejemplo, calcular la coexpansión de una forma particular. Y es lo que yo hice con Nicolás Ciroli, Stephanie Trier y Zach Scher, cuando encontramos un algoritmo para calcular esas 2 funciones generatrices de particiones y de overpartitions. También se puede pensar de lo que quiero como es un teorema bastante general que cualquier espacio de formas modulares tiene una base finita,
lo que sería bueno sería poder calcular una base de Q expansiones para una base de algún espacio de formas modulares. Y otro sentido que se puede hablar es que lo que queremos es solo calcular los autovalores de Hecke y no tanto los coeficientes de la Q-expansión. En el caso clásico, esas dos cosas son equivalentes. O sea, calcular los autovalores de Hecke es igual a calcular los coeficientes de la Q-expansión de la forma de la autoforma de Hecke. Pero en otros casos no es así. Así que lo que vamos a hablar, lo que yo he trabajado en las tres, he hablado un poco de cosas, de un teorema por lo menos de este estilo. Lo que voy a hacer ahora es hablar un poco de teoremas de los otros dos estilos. Teoremas, algoritmos, como quieran. Ok, entonces el primer teorema importante, esto son varios resultados de varias personas sobre muchos años, que dice esto, que el espacio de formas modulares clásicas de peso K y de nivel N es computable. Y yo uso computable en este sentido técnico, que dice que existe un algoritmo que toma como inputs el peso, el nivel y la precisión B, y produce una base de Q-expansiones para este espacio de formas modulares de peso K y de nivel N a precisión Q a la B. O sea, por ejemplo, si elijo P igual a 2, tengo coeficientes de 1, mis expansiones, mis Q-expansiones tienen constante más constante Q más constante Q al cuadrado, más, y después lo demás es P igual a 3. Y después orden de Q a la 3. Así que por lo menos tengo los primeros 3 coeficientes de todas las Q-expansiones. Y esto está basado, este teorema está basado en un milagro topológico llamado el Eichler-Shimura, que dice que hay una correspondencia entre cierta homología de la superficie esta y el espacio de formas modulares. Y la idea de Manin era convertirlo en algoritmo, y ahí entran cosas como fracciones continuas y cosas así que bien teoría de números. Y este algoritmo se implementó, bueno, William Stein lo implementó en Sage y en Magma, y recién el año pasado en otro sistema que se llama PariGP implementaron otra manera de calcular estas bases usando fórmula de trazas, que es una manera bastante diferente, pero también bastante eficiente y bastante general. O sea, este algoritmo, o el algoritmo de símbolos modulares o el algoritmo de formas de trazas puede calcular estas bases para cualquier K, N y B. A veces es complicado y es difícil y no se puede calcularlas en la práctica, pero teóricamente sí hay un algoritmo que nos deja calcular este tipo de base. ¿Okay? Y esto es más o menos el ejemplo principal de un teorema sobre calculando espacios de formas modulares. Lo que quiero comentar ahora es cómo se puede cambiar las formas modulares a otras variedades de formas modulares. Lo importante es, bueno, lo que uno cambia es el grupo. O sea, en la definición tenemos SL2 de Z, pero si lo cambiamos para otros grupos y adecuadamente cambiamos la ecuación funcional y las condiciones de crecimiento, o sea, esas cosas analíticas tal vez tienen que ocurrir, pero en principio lo que estamos haciendo es cambiar el grupo en el fondo. Entonces, por ejemplo, si cambio SL2 de Z a SL2 de K, donde K es una extensión totalmente real de Q, de hecho, más correcto sería el anillo de enteros, pero si cambio el grupo a SL2 de K para una extensión totalmente real de Q, eso me da formas modulares de Hilbert. El mismo Hilbert de las 23 preguntas del siglo pasado. Si miro extensiones totalmente imaginarias, me da formas modulares de Bianchi. Si cambio SL2 a SL3 o SL4 de Z, etc., me da formas modulares de rango alto. Yo trabajo mucho en formas modulares de Sigo, que es cambiar el grupo SL2 al grupo simplético.
Y eso, por ejemplo, se nota que es una generalización porque SP2 es igual a SL2. Y también trabajo en formas de Jacobi, que es cambiar el grupo al grupo de Jacobi, que es algo complicado, pero es el producto semidirecto del grupo simpléctico y el grupo de Heisenberg. Pero en cada caso lo que hacemos es cambiar un grupo. Eso implica ciertos cambios en las condiciones de crecimiento y la ecuación funcional, pero en principio es más o menos los mismos. Cada espacio tiene una base finita y cosas así. Y hay parámetros como nivel, peso, y eso también se tiene que cambiar de manera correcta. Pero la idea es espiritual o moralmente son iguales, pero los detalles son diferentes. Entonces, por ejemplo, una cosa que hice era tratar de calcular bases de espacios de formas de Siegel. Y hay un teorema que sí dice que el espacio de formas modulares de Siegel de peso K, par o impar, es de nivel 1, es computable. Eso sí es un teorema de Akita y de Skorupa, y hay varias otras personas. Una conjetura que parece ser cierto en el caso clásico es que si tomo el operador T sub P, el operador de G que T sub P, y miro la matriz de la transformación lineal y miro el polinomio característico, parece siempre ser irreducible para todo P y para todo K. O sea, esta matriz, este operador lineal no se puede separar, o sea, es irreducible. En el caso de formas de Siegel, Skorupa encontró unos contraejemplos a esta conjetura de Maeda para formas de Siegel en pesos 24, 26, 28 y 30. Y lo que yo hice con TVUN era verificar que no hay otros contraejemplos hasta peso 52. Pero lo que sí observé con un colega, Alex Itza, que está en Australia, y con estudiante de Bucknell, David Solon, encontramos, si cambiamos el peso no a un peso entero para un peso vectorial, sí encontramos contraejemplos a la conjetura de Maeda para formas de Siegel de peso vectorial. Y tal vez esto no suena muy importante, pero esta conjetura de Maeda, obviamente es una conjetura. Varias personas durante muchos años han tratado de probar o dar evidencia computacional. Y un matemático, Kevin Buzzard, que es, creo que en teoría de números por lo menos es bien conocido, él dice que estos contraejemplos de Skorupa son aterradores. O sea que estas cosas no deberían existir, pero existen. Y eso le molesta de manera muy fundamental. Y lo que hicimos con Alex y David era encontrar más contraejemplos de ese estilo, pero en otros espacios de formas modulares. Así que Kevin Buzzard tiene aún más miedo que tenía antes. Otra cosa que hicimos con Gonzalo Tornaría, que es un matemático uruguayo, y Nicolás Ciroli, que es un matemático argentino, y Niels Skorupa, que es un matemático alemán, demostramos un teorema y implementamos un algoritmo que dice que el espacio de formas Jacobi de peso K e índice J es computable. O sea, lo que hicimos era desarrollar un algoritmo que nos deja calcular una base para cualquier espacio de formas Jacobi de nivel 1, pero de peso K y de índice J. Lo que hicimos era concretar o explicitar un isomorfismo entre símbolos modulares y formas Jacobi. O sea, Zagier y Skorupa habían encontrado la existencia de un isomorfismo. Lo que hicimos nosotros cuatro era hacerlo explícito para que se pudiera implementar una computadora. Y el último ejemplo que les quiero dar, esto es algo de cómo calcular autovalores de Hecke. Por ejemplo, si tenemos una forma F, si es una autoforma, la idea es, si tiene autovalor lambda sub p, esto es una igualdad de funciones. ¿Se entiende? O sea, esta función TPDF, que es una otra formular del mismo peso y del mismo nivel, es igual a esta formular, que es una escalar por la formular original. Así que en particular, si elijo cualquier punto en el semiplano superior,
esta igualdad también vale. Porque esta es una igualdad de funciones, así que para cualquier elemento z nulo en el plano superior, esto debería ser cierto. Así que si además f de z0 no se anula, tenemos una manera de cómo calcular los autovalores. Lo que tenemos que hacer es evaluar f en un punto en el semiplano superior y después tomar la imagen bajo Hecker de la misma f y evaluar esa función en el mismo punto z nulo. Y eso nos da una aproximación numérica al lambda sub p. ¿Okay? ¿Se entiende? Y además, como sabemos en qué cuerpo, por un teorema de Shimura, sabemos en qué cuerpo viven los lambda sub p, podemos encontrar una representación simbólica de lambda sub p también. Así que no perdemos nada por hacer la aproximación numérica. Entonces, lo que tengo un par de artículos, uno con dos estudiantes ecuatorianos, con dos estudiantes ecuatorianos, David Armendáriz y Nicolás Coloma, y después unos australianos y yo. Si tomamos una forma clásica de peso K, hay un algoritmo que para calcular numéricamente el lambda sub p para P y K mucho más grande de lo que se puede calcular en Sage, Magma, Parry, etc. O sea, tenemos una manera de calcular lambda sub p que es mucho mejor y mucho más rápido que lo que está implementado en Sage y Magma, por ejemplo. Y también, si en vez de una forma clásica, si miramos una fórmula de Siegel, también existe un algoritmo que es muy parecida. Ahí hacer la cuenta de evaluar una forma de Siegel es mucho más difícil o costoso que calcular una forma clásica, pero sí se puede calcular. Entonces hay un algoritmo para calcular numéricamente el lambda sub p para P y K grande que nos deja calcular estos valores para pesos y primos más grandes que los se podía calcular antes. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede calcular autovalores. Y con eso creo que termino, pero lo que les quería dar los últimos ejemplos es que cuando se habla de calcular formas modulares, se puede hablar de tres cosas diferentes. Calcular bases, eso hice con formas Jacobi. Calcular formas individuales, que eso es lo que hice con las funciones de particiones, y también se puede calcular los autovalores de Hecker directamente, y eso es lo que hice en el último slide. Y creo que con eso termino. Gracias a todos por su atención, y si hay preguntas, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Nathan. No sé si alguien más tiene preguntas. Aquí en el chat, no, alguien No, escribiendo. ya esa se había respondido la pregunta de Gabriel en el chat. Yo tengo algunas, pero quisiera darle oportunidad a otros que tengan preguntas antes. Y perdón, no sabía muy bien el nivel, así que traté de dar una charla que era accesible a matemáticos y espero que era accesible a la mayoría de ustedes. Perdón si no. No, a mí me parece que estuvo muy bien. Vale, gracias. Excelente. Bueno, si no tienen otras preguntas, yo sí tengo algunas, Nathan. Por aquí apunté. No sé qué tan difícil sea responder esta. Vos dijiste cuando estabas introduciendo las series de Eisenstein que Sí. esas eran difíciles de encontrar, me parece, desde un punto de vista computacional, creo que era más fácil las cuspidales, me parece. Bueno, lo que pasa es que porque las series Einstein tienen un papel muy importante en la teoría de formas automorfas en general. Hay mucha gente que trabaja en fórmulas explícitas para series de Einstein. Y, por ejemplo, formas de este tipo. O sea, no son para otros grupos y para las formas de Siegel, por ejemplo, son diferentes, pero hay mucha gente trabajando en encontrar fórmulas explícitas para series de Einstein. Y eso es lo que por eso no son tan interesantes de una perspectiva computacional, porque lo que tenemos que hacer es implementar la fórmula explícita. No hay fórmulas explícitas para las formas cuspidales en general. O sea, esto es este delta, el de tau,
casi nunca ocurre así. En este caso se puede hacer porque es un espacio de dimensión 1 y hay una sola forma cuspidal, así que y resulta que es una forma cuspidal famosa, que es un producto de un Ada product, así que en este caso se puede explicar explícitamente, pero en general es muy difícil encontrar una forma cuspidal aleatoriamente. O sea, que no hay una definición. La definición de formas cuspidales muchas veces, la definición correcta es el complemento ortogonal al espacio de Eisenstein. Y con eso se ve que no es una definición muy concreta. O sea, tenemos las series de Einstein, miramos todas las cosas que son ortogonales a ese espacio y esas son las formas cuspidales. Así que en un sentido es mucho más difícil encontrar esas. Pero hay ejemplos, por ejemplo, los ejemplos que vienen de curvas elípticas también son fáciles y lindas, pero en general no siempre es así. Gracias. Y la otra pregunta que tenía era con respecto a estos algoritmos que mencionaste, creo que en el penúltimo slide, que el algoritmo que ustedes encontraron, me parece que es, sí, este año. Sí. Bueno, tiene 2021, pero ese algoritmo ya está implementado en Sage o en alguno de estos otros. Se puede acceder por nuestro GitHub. Okay. O sea que no está implementado de manera permanente en Sage porque resulta que es bastante difícil agregar cosas a Sage porque Sage siempre está cambiando en ciertas maneras, así que para nosotros es más fácil tenerlo aparte, decirles si quieren usarlo, tienen que usar esta versión de Sage o una más antigua, porque hay varias veces que intentamos hacer algo y después cambió algo importante en Sage, así que tenías que cambiar todo lo que hicimos en nuestro código, así que para nosotros resulta más fácil tenerlo aparte. Pero se puede importar y usar desde Sage fácilmente. Entiendo. ¿Y ese artículo ya está disponible en el archive o? Sí, las dos están en el archive. Sí. Están las dos. Ah, bueno, ¿no? Pues esas eran las preguntas que yo tenía. No sé si alguien más tiene preguntas. Si no, pues le damos las gracias a Nathan nuevamente. Gracias. Muchas gracias a todos los que Muchas gracias. Nosotros hoy. Muchas gracias, Nathan, y gracias a Adrián también por la ayuda con este imprevisto que tuvimos al principio, pero salió bien al final.